Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con un nuevo análisis de la economía argentina, del mercado argentino, en una semana muy particular. Más allá de que estemos comenzando el año, promediando el mes de enero, tenemos una suma de datos importantísimos de Argentina, la inflación y la decisión que puede estar tomando el gobierno de Milei de reducir el core a un 1% a nivel mensual, y eso depende de la perspectiva de cada uno. La visión implicará un atraso cambiario que dificultará el funcionamiento normal de la economía hacia adelante, así como otros dirán, permitirá una mayor estabilización de la economía. Pero esta semana particular también tiene el hecho de en una semana estar asumiendo Donald Trump al frente de la economía norteamericana, y una semana después la Reserva Federal de Estados Unidos deberá decidir si baja un cuarto de punto las tasas de interés o no. Otra vez, una parte de los analistas plantean que terminó el ciclo de bajas de tasas de interés y eso ya ha repercutido en los mercados, así como otros plantean que seguirá la baja de tasas de interés y serán dos, por lo menos, las bajas durante este año. Todos sí coinciden, y uno se suma, a que si la inflación en Estados Unidos no despierta nuevamente en forma agigantada, no debería subir la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos de referencia, y de ahí, o sea, la tasa de política monetaria, y de ahí no debieran ajustarse los títulos del Tesoro norteamericano, tal que la tasa implícita de ellos suba. Sin embargo, en los últimos días, algo en ese sentido sucedió. Por supuesto, en el contexto también debemos considerar la situación de Brasil, con un déficit combinado entre el déficit fiscal y de cuenta corriente de 14 puntos del PBI. Y eso diferencia muchísimo a Argentina respecto a Brasil. Pero la pregunta es si el mercado argentino, con esta combinación de Trump, Fed y Lula, ha visto llegar el fin de el denominado veranito financiero, que justo en el verano podría estar culminando. Trataremos de analizar, por supuesto, considerando el valor de algunos activos y la conveniencia o no de posicionarse en ellos, dejando a cada uno la decisión final sobre sus inversiones. Bueno, vuelvo a plantear como siempre que pueden estar elevando cualquier tipo de comentario, positivo o negativo, por debajo de este video. Con gusto trataré de responderlo por email a santiagotamous@gmail, y desde la página web de consultorfinanciero.com.ar. En la parte de contacto y quedan todos los datos para poder responder. Bueno, comencemos. Primero vamos a dar un vistazo rápido, tomando toda información del INDEC, fuentes oficiales. La situación económica de Argentina actual es, en términos de actividad fiscal, monetario, sector externo, ingresos, empleo y sector industriales, así como otros sectores, la que vamos a estar viendo, por lo menos dados los últimos datos oficiales. En términos de actividad, este gráfico es bastante elocuente en términos de qué es lo que ha sucedido en la economía argentina a lo largo del año 2024. Una gran caída sobre comienzos de año, recuperación, vuelta a caída después de julio, y una recuperación que nos puede estar encontrando en una caída del PBI. Habrá que ver los números finales cercanas al 3%. Si vemos en otras mediciones da un poquito menos la caída. Veremos cuando estén los números sobre final de año para poder efectivamente estar estableciendo qué tanto es la caída. Respecto al futuro de la actividad económica, hay una coincidencia que habrá una recuperación económica ceteris paribus, siempre y cuando que no haya un shock exógeno o, por ejemplo, un cambio en la política llevada a cabo por el gobierno hasta ahora, que para muchos puede parecer una política desacertada por los costos sociales, pero a nivel macro ha logrado una estabilización con un costo social, por supuesto, importante, más allá también de, y ahora vamos del otro lado, la posición del gobierno de mostrar todo en dólares y mejoras en dólares.
los precios en dólares subieron mucho más y por eso es que hay un deterioro, sea medido en pesos o en dólares, del nivel de vida de una parte importante de la población. Pero si hablamos de actividad económica, hay sectores que muestran justamente un crecimiento o recuperación importante. El caso particular de minería quizás sea el emblemático para poder mostrar este gráfico sacado, la información del INDEC muestra elocuentemente cómo ha sido un crecimiento permanente de la actividad del sector de minería, comparando trimestre con trimestre anterior y, por supuesto, interanualmente. O sea que si hay un sector ganador es el de la minería. Podemos pensar que no es tan generador de puestos de trabajo, pero también podemos pensar en los servicios que están después de la minería. Si pueblo una ciudad como Salta, de personas que trabajan en el área de la minería, también va a crecer todo el sector de servicios que abastece de servicios justamente a aquellos que trabajan en el sector de la minería. No estoy hablando del efecto derrame, sino algo muy lógico, y es que hay sectores que no son intensivos en el uso de mano de obra, al contrario, son intensivos en capital, pero después los servicios que se les brindan sí, generalmente tienen mucho más de mano de obra por producto generado que lo que hace el sector, por ejemplo, sea minería o el sector de la energía. Si vamos a lo fiscal, y acá es un tema interesante porque justo ha terminado el impuesto país ahora, y eso va a significar, y lo veremos durante el mes de enero, un impacto sobre el resultado fiscal del mes de enero y de ahí en adelante, ¿no? Si lo ha reemplazado con otro impuesto, eso dificulta este resultado fiscal que vemos, vemos gráficos en donde podemos ver el resultado fiscal de cada uno de los distintos meses. Este resultado uno puede verlo como holgado, pensémoslo que está medido en millones de pesos, o sea que tener 700.000 millones de pesos de superávit cuando lo llevo en dólares es un número mucho más reducido, pero bueno, venimos de resolver el problema que nos acuciaba hasta diciembre del año pasado. Usted me decía a futuro, este resultado fiscal se va a estar manteniendo y con alguna particularidad, como por ejemplo que los intereses de algunos bonos ahora ya no quedan vistos como intereses porque directamente capitalizan y pagan capital al final. Más allá de ese tema, que quizás parezca técnico y tiene una influencia sobre el resultado fiscal, estamos viendo un superávit y una, llamémoslo, buena obstinación del gobierno actual de tratar de mantener ese superávit fiscal, diferenciándonos, por supuesto, en este planteo respecto a de dónde sale el superávit o no. Si vemos el número final, hay superávit. Si esto fue licuando las jubilaciones o reduciendo los subsidios a los distintos servicios, no lo estamos viendo en este sentido, porque si no va a estar la heterogeneidad de las respuestas. ¿Está bien o no disminuir los subsidios en la energía a nivel domiciliario? Estarán aquellos que dicen que tenemos que tener energía subsidiada y aquellos que decimos que debemos pagar el valor de la energía, por lo menos con una adecuada distribución entre aquellos que lo pueden pagar y aquellos que no lo pueden pagar. Ahora, ¿quién queda catalogado entre los que no pueden pagar y por lo tanto tienen que recibir el subsidio? Son los casos sociales, como existen en otros países, extremadamente reducidos en su cantidad y tratando de focalizarse en quienes realmente reciben un subsidio porque efectivamente son incapaces de poder cubrir esa obligación, o generalizamos siguiendo patrones, hasta uno podría decir bastante populistas, de asignación de subsidios, y 70-80% de la población o más termina siendo subsidiada. Al mismo tiempo, eso incentiva al consumo ilimitado de energía, dado que no pago por la misma. Entonces, sigamos un poco la postura de la racionalidad económica, pensemos en superávit y que hay una idea desde el gobierno actual de tratar de mantener el superávit. Después podemos discutir si los 50.000 millones de dólares que se generan de intereses de deuda pueden afectar o no este superávit a futuro. Y esas son las dudas que tiene el mercado y por eso es que podemos ver algún tipo de ajuste en el mismo de acuerdo a la visión que tengan los distintos inversores sobre el futuro de este plan. En lo monetario, acá estamos viendo con fuentes del Banco Central.
la que es la base monetaria y una elevación de la misma a partir de, por supuesto, la creación de dinero dentro de la economía, pero esto es creación endógena de dinero. Por otro lado, la tasa de política monetaria, cómo se ha reducido durante el año. Esta tasa de política monetaria puede estar incluso reduciéndose en los próximos días si es que el valor obtenido del índice de precios al consumidor, la tasa de cambio, que es en definitiva es la medida de la inflación a nivel minorista, da un número tal que si bajamos el core debe realizarse con una coherencia estratégica, debe bajarse también la tasa de interés, si no vamos a estar dando una tasa del 32% nominal, efectiva cercana al 38% y con una inflación objetivo que puede estar por debajo del 20%. La tasa real, por supuesto, va a ser extraordinaria. Vamos a tener una rentabilidad de 4 o 5 años en el resto del mundo, en un año colocándonos en pesos. Bienvenido para el sector financiero, pero para la recuperación de la economía o el crecimiento va a ser dificultoso, dado que al no bajar las tasas pasivas, difícilmente los bancos reduzcan lo suficiente las tasas activas para que efectivamente el crédito se expanda dentro de la economía. Acá vemos otro gráfico sobre reducción de tasas de interés. Acá directamente es la tasa de interés promedio del mercado y cómo ha estado descendiendo. Podemos observar que estamos llegando a los niveles del 2022. Sería muy importante el continuar esta reducción, por supuesto, si se logra la estabilización de la economía y hay otras variables, como dije, el propio Cronipec, que se reduzca tal que permita esta baja de la tasa nominal y todo en tándem tienda a reducirse. Después vamos a ver los bonos que ajustan por ser y cómo también se han reducido las tasas implícitas, por supuesto, a partir de un aumento en el precio de esos activos. Si vamos a un talón de Aquiles del plan, sobre el cual muchos están haciendo consideraciones, uno lo hacía hace un tiempo, ahora ya con números más planteados, la cuenta corriente, por supuesto, deficitaria durante el año pasado por una situación de un tipo de cambio oficial irrisoriamente bajo, ha tenido un primer desenvolvimiento muy bueno al segundo trimestre, se redució al tercero y ya números que acercan al último trimestre del año hablan de un déficit incipiente de la cuenta corriente. Acá hay un tema, nosotros necesitamos tener el doble superávit, el superávit fiscal, el superávit de cuenta corriente. Con eso, más allá de que uno plantee que el tipo de cambio puede estar atrasando, estamos logrando el financiamiento del mismo en forma genuina. Ahora, si pasamos a tener un déficit de cuenta corriente y empezamos a tener un número muy finito en lo que es superávit fiscal y hasta en términos financieros pasamos a tener un déficit, ahí sí va a cobrar mucho más importancia la especulación de la necesidad de un ajuste en todo tipo dentro de la economía argentina, dado que estamos llevando al financiamiento de nuestros gastos en el exterior. O sea, un déficit de cuenta corriente significa que estamos gastando por encima de nuestras posibilidades y alguien nos tiene que financiar el exceso del gasto. Lo mismo que un resultado fiscal negativo implica que el Estado está gastando por encima de sus posibilidades y alguien tiene que salir a financiar. Eso es lo que le pasa a Brasil en este momento y por eso es lógico la subida al real que vamos a ver que se dio durante la última parte del año sobre todo y que entonces no podemos estar hablando de ataque político en Brasil, sino un ataque especulativo del mercado dado una inconsistencia macroeconómica. Argentina en este momento tiene una consistencia, superávit por lo menos mostraba de cuenta corriente y superávit fiscal. Lo que estamos planteando no es lo que pasó, sino que pasa hacia adelante, que es lo que miran los mercados. Aparece el déficit de cuenta corriente, una luz roja. El superávit fiscal empieza a estar ya diferenciando primario del financiero, que el financiero es deficitario, pero que el primario es positivo, tenemos una luz amarilla muy grande. Tenemos que ver, bueno, ahí aparece el agro diciendo bajame retenciones. Lamentablemente, aunque uno sepa que deben bajarse impuestos para mejorar competitividad, quizás el gobierno no tenga la espalda financiera para poder hacerlo, salvo que logre, por ejemplo, un gran roleo de deuda que descomprima totalmente los vencimientos, no en dólares, sino en pesos de Argentina o del Tesoro argentino durante este año y que le permita dar un poco de aire a ese financiamiento. Si no, está obligado a no bajar impuestos, incluso subirán tarifas por eliminación de subsidios
y difícilmente el Estado pueda resolver en parte el problema del agro, que lo vamos a ver evidenciado en los resultados que se han dado. Pero bueno, no me quiero adelantar, estoy haciendo este pantallazo de la situación de la economía argentina para ver que en muchos ámbitos tiene una muy buena expectativa, la recuperación económica, sectores que son ganadores. Sectores que son ciertamente ganadores, pero que hay otros donde aparecen rojos. No podemos repetir, por supuesto, un déficit de cuenta corriente como el que tuvimos el año 2023 de 21.000 millones de dólares o ni siquiera los 4.000 del año 2022. El problema que podemos tener es que aparezca ya un déficit en la tercer trimestre del año 2024, todavía no está publicado, hay estimaciones, y que el 2025, ya con el golpe del atraso cambiario, con los argentinos inundados, no Brasil, Estados Unidos, sino también de las posibilidades de comprar productos al exterior, sea un importador, con todo lo que corresponde a una importación formal o en la compra de courier que hacemos en forma individual. Si todo eso se suma, más los servicios que se consumen al exterior, todo el flete del comercio exterior es importación, importación de un servicio real. En definitiva, eso va a incrementar el resultado negativo de la cuenta corriente. Si en 2025 pasamos a tener déficit de cuenta corriente, vuelvo a repetir, en términos de expectativas, si esas son mis expectativas, ahí sí aparece una luz colorada diciéndome, perdí uno de los dos, llamémoslo motores del avión, ¿no? Sigo con el superávit fiscal por el momento, se me prendió la luz roja en el motor que era el superávit de cuenta corriente. Tema no menor para considerar. Volvemos a la cuenta corriente y acá ya vamos a estimaciones. Estamos hablando de un resultado que se nos puede ir a 2,2 billones de pesos, de dólares, lo cual implica ya un resultado que empieza a ser importante. En términos de deuda externa, de acuerdo a los roleos, movimientos y pagos, ha habido una disminución hacia el tercer trimestre. Tenemos que considerar que se ha pagado al FMI. Esta semana, hoy mismo martes, se están acreditando los bonos globales de un pago de un cercano a los 4.400 millones de dólares que se hizo el viernes por parte del Tesoro. Se pagaron bonos locales, los AL, los GD, que son los bonos en Nueva York, se están acreditando hoy. En definitiva, Argentina ha estado pagando y consiguió una disminución pequeña en lo que es deuda externa. Por supuesto que la deuda global son casi 200.000 millones de dólares extra respecto a esto y tenemos muchísimo de bonos en pesos que evaluados en dólares están cercanos para redondear en los 90.000 millones de dólares. Los ingresos, el sector de la economía que nos puede interesar muchísimo es el consumidor. La confianza del consumidor no está en el mayor de los niveles, está en un 46 puntos, en un rango de análisis podemos encontrarlo que podría estar mucho menor, pero también ha estado mucho menor en el pasado. Las ventas al por menor en términos interanuales están subiendo al 127%. Mediciones anteriores marcaban el 161 en el mes de octubre, lo cual implica que, si estoy haciendo una comparación interanual, estamos en una disminución importante respecto a las ventas al por menor. Las ventas de Navidad lo han mostrado, el consumo que se ha visualizado en Argentina en algunos lugares de vacaciones también lo están mostrando. El problema para Argentina está ciertamente en una disminución de los ingresos de la población, una restricción de las restricciones, una reducción de la restricción presupuestaria a nivel familiar por la parte importante de la población. Si tomamos, por ejemplo, el sueldo promedio del sector privado argentino registrado, está a 1.100.000, mientras que la mediana está cercana a los 800.000 pesos. Ese nivel de ingresos no permite el consumo de una familia tipo que con alquiler incluido está superando el 1,5 millones de pesos y con restricciones en su consumo. Por supuesto que esa no es la gente que está viajando al exterior, pero en la economía, por supuesto, tenemos una heterogeneidad marcada.
Así como hay parte de la población, por ejemplo, los jubilados, que tiene un ingreso más cercano a los 400.000 pesos, hay una parte de la población que tiene ese 6 y algo por ciento que marca Cava en sus estadísticas publicadas sobre el perfil de ingreso de la gente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Marca que hay un poco más del 6% de la población que es clase alta y que no solo está viajando a Brasil, sino que no toma ese destino, sino que mucho más lejos en el mundo o tiene consumos totalmente diferentes al resto. Queda un nivel de una clase alta que le está acompañando, como siempre, un poco más del 10%. El problema que se está viendo es que han aumentado mucho lo que son los porcentajes de indigencia y una clase baja, la pobreza y una clase baja que está ahí golpeando para no estar directamente en lo que es una situación de pobreza. Ese porcentaje que de acuerdo a las mediciones puede estar superando largamente el 40% de la población, es el que está disminuyendo en el consumo masivo y se ve en venta de supermercados en distintos lugares donde se han hecho mediciones. El desempleo es una variable que debemos considerar para la economía, está vinculado con lo que es el consumo, está vinculado con las presiones sociales sobre el propio gasto público o transferencias. No ha aumentado mucho, sí lo que ha sucedido es una baja en el ingreso de, sobre todo, aquellos que pertenecen a la población que trabaja en el sector informal, sea en forma cuenta propista o en el sector informal como trabajadores. El desempleo en Argentina ha tenido una suba en los primeros 2 trimestres del año, una disminución posterior en la comparación interanual en lo que puede ser un tercer trimestre respecto a un tercer trimestre, sí hubo una suba a ese 6,9% desde valores que estaban debajo del 6%. Lo que podemos observar es, y vuelvo a repetir, un incremento de el desempleo no tan grande como podría haber pasado en la década de los 90 o comienzo del 2000, pero sí con una disminución muy importante en el ingreso de la población que está más en el margen de capacitación y por lo tanto no puede estar logrando puestos de valor agregado importante, lo cual implica tanto para personas que recién quieren ingresar al mercado laboral sin experiencia, como para aquellos de mayor edad pero sin capacitación, o incluso también para aquellos que son de tercera edad y que deben generarse un ingreso para poder complementar a una jubilación que no les alcanza a todas luces para vivir, el ingreso es demasiado bajo, medido en pesos y medido en dólares. ¿Sí? Sectores, y así vamos terminando este pantallazo de la economía argentina. Sector industrial con una caída que todos lo hemos visto, sectores a noviembre industrial, estamos hablando de una caída del 1,1% en una comparación del mismo sector industrial, con un uso de la capacidad instalada del 63%. Siempre uno puede recordar aquellos años en donde la capacidad instalada estaba casi totalmente tomada, con porcentajes cercanos al 85%. Bueno, acá esta baja en el uso de la capacidad instalada, ojo que tiene un efecto directo sobre la inversión, ¿sí? A disminución en esta situación de uso de los bienes que ya tenemos instalados nos lleva a que una recuperación en la demanda, si es que efectivamente la vamos a satisfacer produciendo localmente, nos puede estar implicando el aprovechar máquinas que tenemos en desuso y no necesariamente invertir en nueva maquinaria. La realidad es que muchos sectores de la economía, sobre todo los industriales, lo que estamos viendo es un proceso de ajuste que difícilmente va a estar revirtiéndose, sino que se va a estar acentuando con una sustitución por productos importados. Construcción es otro sector que está teniendo una disminución, una caída de cerca del 23%. Acá tenemos que reconocer que el peso de la caída de la obra pública tiene un gasto, tiene un impacto muy importante sobre este sector. Veremos qué sucede en un año electoral. Los gobernadores e intendentes deben estar suspirando y pidiendo que por lo bajo, porque no pueden decir, dame más presupuesto para poder salir a gastar en un año electoral. No hay presupuesto
para este año 2025, incluso la convocatoria de extraordinarias. Por el momento, es algo que se le puede agregar. No hay ningún tipo de convocatoria para debatir el presupuesto, cosa que beneficia al gobierno en el uso discrecional de los fondos, pero es una muy mala señal para el funcionamiento de la economía hacia el futuro y realmente la discusión sobre los ingresos y gastos del Estado es de sobremanera valorada por aquellos que estamos en el sector privado de la economía. Incluso el presupuesto nacional es un indicador, una señal para la construcción de los presupuestos provinciales y de ahí recién a los municipales. No sé qué puede estar aprobándose en el municipio de Rosario sobre el presupuesto si no tenemos un presupuesto a nivel nacional. Pero bueno, se seguirá avanzando en esta manera más, llamémoslo, informal de conducción macroeconómica de la economía, con mucho énfasis en lo financiero, pero con un impacto en términos de sectores reales perdedores más que importante. Y acá voy a un sector perdedor que ya hemos hecho hasta, y acá dejé el link de un video que hablaba del agrodefault. Bueno, justamente el sector agrícola como un gran perdedor dentro de esta economía, con un año en donde no tuvo sequía y sin embargo sí problemas financieros, tiene que ver con malas decisiones de parte del gobierno, de gente que se ha estoqueado de insumos y de productos o partes para productos, quiero decir materias primas, a precios muy altos sobre inicio del año 2024, final del año 2023, y después sus expectativas de supo el tipo de cambio no fueron convalidadas, bajaron los precios y se encontraron con menos demanda y por otro lado con productos caros. Si además acompañamos con una sequía que se está dando en este momento, porque esto es llamémoslo, un adicional del mes de enero, final de diciembre, que informa la Bolsa de Comercio de Rosario. Este es un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, especializada justamente en el agro. Habla del estado del maíz. ¿Mm? El maíz y el resultado que se está obteniendo no sería el mejor en términos de productividad, por supuesto, de rindes que pueden estar obteniendo por hectárea. Entonces le estamos agregando al problema financiero la sequía que se está dando. En una semana en donde justamente la temperatura que se puede dar en toda la región centro, por ejemplo, la zona de Rosario, Gran Rosario y localidades que estamos hablando del sur de la provincia de Santa Fe, también norte, lo que es oeste de Buenos Aires, temperaturas de 38 40 grados. Ya se estuvieron viviendo más en el norte, ahora baja acá también esta temperatura. Veremos el impacto sobre el agro, pero esto, por supuesto, va a tener un resultado negativo en términos de ingresos, sea para el sector agrícola, para los proveedores del sector agrícola y al Estado, en definitiva, como socio a partir de retenciones. Bien, entonces, para ir redondeando. La actividad económica se ha reducido. Hay sectores que son claramente perdedores, sector agrícola, sector industrial, la propia construcción, sobre todo focalizándonos en aquellos que trabajaban en la obra pública. Y ahí nos vemos en una indicación de posibilidad de recuperación, pero con un serrucho y mucha heterogeneidad en lo que va a ser el resultado del año 2025. En este contexto, vamos a colocar a Brasil. Pues si queremos hablar del agro argentino, de la industria argentina que va a estar teniendo efectos contractivos, nos podemos acordar de DAS, proveedor de Adidas y otra fabricante local de Adidas y otras marcas que ha decidido cerrar plantas en provincia de Buenos Aires, más de 300 puestos de trabajo. Ahora, a comienzo de año, dicen que se van a centralizar en la producción en el noreste argentino, en Misiones en particular tiene una planta, pero fabrican también en Brasil. Brasil, gobierno de Lula, 14% de déficit combinado entre lo fiscal y la cuenta corriente, con una propuesta de solución fiscal muy, pero muy limitada. Ha tenido una suba del real
que llegó a estar a 6,40 intradiario. Hay intervenciones del Banco Central. Vemos un gráfico de suba desde octubre, que es donde estoy moviendo el cursor, en un nivel que estaba cercano a los 5,40 a haber llegado a valores superiores al 6,40. Hoy está en el 6,09, en un mundo donde el dólar se ha robustecido. Eso ya tiene que ver con Estados Unidos. Nosotros abiertos a Brasil, con una suba del real cercana al 15% entre punta y punta en este nivel. Si lo tuviese tomado desde comienzo de año, el valor sería más bajo. La verdad es que tenemos una dificultad, sobre todo a nivel industrial, más allá del servicio de turismo, lo que sea. Perdimos mucho de turismo receptivo, aumentó mucho el emisivo, lo he mostrado en algún video anterior, pero bueno, acá estamos hablando de una similitud de la situación actual de Brasil con la del año 98-99, solo que ahí tenemos una economía más abierta todavía respecto a Brasil en términos de posibilidad de sustitución inmediata de productos, y una economía argentina donde en el año 98 tiene una subida de actividad del 7%, es el último año, 7-8%, el último año bueno de la convertibilidad, y de ahí en más un estancamiento en un año electoral. Argentina ahí llegaba con un déficit fiscal y déficit de cuenta corriente. El que tenía los -14 o los -10 era Argentina en la combinación de déficits. Hoy estamos llegando a esa situación con doble superávit. Veremos cuánto dura el superávit de cuenta corriente acumulado y por otro lado si el superávit fiscal se mantiene o no. En todo caso, el costo en términos industrial no se va a poder evitar si el desequilibrio macroeconómico mayúsculo motivado por la situación de Brasil. Estados Unidos. Estados Unidos está a días, hoy estamos al día 14 de enero, estamos a menos de una semana de la asunción de Donald Trump. Biden ya está dando está haciendo las últimas presentaciones oficiales. Les queda una presentación más y se está retirando. Y Donald Trump, por otro lado, se ha ocupado desde diciembre, enero, a hacer todo tipo de anuncios, desde la anexión de Groenlandia, la negociación para comprarla, para anexarla. Le dice cosas a los canadienses, con los mexicanos terminó, creo que bajando un poco el tono cuando la presidenta mexicana le mostró el mapa de América Mexicana, mostrando que la mitad del territorio norteamericano era llamado territorio mexicano, y que el Golfo de México, que él dijo, lo vamos a llamar el Golfo de América, realmente es una pavada directamente ese planteo, pero muestra la manera en la cual está asumiendo este Donald Trump recargado. Veremos a partir efectivamente del 20 de enero qué medidas concretas termina tomando o comienza a tomar, porque uno no va a tomar todas las medidas un solo día, pero qué sentido comienza a darle a su gobierno, ¿sí? Sobre todo hay incertidumbre sobre inteligencia artificial, comercio con China, chips, microchips, la posibilidad o no de seguir recibiendo productos baratos de economía con las cuales está integrado Estados Unidos, con el propio México. Y todo eso tiene una repercusión en, si va a haber una protección y suba de aranceles, esto va a generar un impacto sobre el nivel de precios y no habrá una baja mayor de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Ya en diciembre, la Reserva Federal, cuando baja las tasas, dice: nosotros nos basamos en los datos que tenemos ahora, no en expectativas. Ellos monitorean qué pasa con los datos del empleo, los datos del desempleo, los salarios, los pedidos de subsidios que se van dando, y por otro lado también los datos de todos los tipos de inflación que pueden estar midiendo. En ese sentido, aparece una noticia recientemente de la fortaleza del mercado norteamericano, de la posibilidad de que la economía norteamericana no esté muy alejada de la tasa de desempleo natural para la economía norteamericana, cercana al 4,1%. 3,9 ya está superando, 3,9, 3,8 superaste el desempleo natural, está en sobreempleo entre Estados Unidos. Y eso es presión sobre salarios y, por supuesto, presión sobre precios. Para aquellos que no les gustan la multicausalidad en la inflación, bueno, lamentablemente la Reserva Federal para ellos seguía por este tipo de indicadores.
Si Estados Unidos tuviera un nivel de desempleo del 3% o el 2%, preocúpense que los salarios de Estados Unidos estallarían y los precios difícilmente pudieran bajar. Bien, y ahí las tasas debieran ser más altas. Entonces, nos estamos ubicando en un Estados Unidos que, combinando con la asunción de Donald Trump, tiene 28 y 29 de enero reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, donde el 29, promediando en la tarde, como siempre, harán la presentación de un comunicado de prensa y un video en donde explicarán qué es lo que han decidido en esa reunión de 2 días por parte de la Reserva Federal. Se espera que bajan las tasas de interés un cuarto de punto, es lo que descontaba el mercado en diciembre. Ahora veremos qué es lo que sucede en final de enero y con las primeras medidas o anuncios que hará Donald Trump, que podrán tener mayor o menor influencia sobre los miembros del comité, pero ya en diciembre había muchos. Había posiciones muy marcadas que decían que no que había que bajar tasas. Veremos con las noticias del mercado laboral norteamericano y las primeras noticias o los primeros anuncios de Donald Trump, qué es lo que decide la Fed casi una semana después, un poquito más de esta asunción. Nosotros ahí no tenemos nada que ver. Más allá de que Milei vaya a asistir, que sea, no tenemos nada que ver ni ninguna influencia. Sí vamos a tener un efecto de repercusión de cualquier medida que se tome en esa decisión, en esa reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿sí? Y ahí vamos a Estados Unidos y la evolución, por ejemplo, del Dow Jones en un periodo de tiempo relativamente largo. Podemos verlo en los últimos, si no me equivoco, estos son los últimos 3 meses del Dow Jones, en donde vemos una caída, en donde uno puede ver el último día y decir, recuperó el Dow Jones el 0,86%, pero si sobre todo tomamos este mes, esto que vamos promediando del año 2025, una recuperación importante del mercado en la primera semana y después hubo un ajuste desde los 43.500 al valor actual de 42.000. O sea que ha habido una caída cerca del 4% acumulado en los últimos 10 días del Dow Jones. Esto tiene que ver con repercusión de movimiento de tasa de interés sobre actividad económica esperada, no actual. Bien. Último internacional, lo que tiene que ver con lo internacional y Argentina, ahí sí, Argentina, el dólar y el FMI. Se anuncia, por supuesto, que durante el primer trimestre o cuatrimestre, es más, hubo una nota que se le hizo al presidente en estas últimas 48 horas, en donde planteó la posibilidad de salir del cepo si se consiguió una cierta suma de dinero. Esa suma de dinero puede venir del FMI o también dijo un fondo común de inversión. El problema de Milei hablando de fondos comunes de inversión es que también le mostraba a Fantino antes de las elecciones, donde fue elegido presidente, como que tenía en el celular ya el contacto de un fondo que ponía 40.000 millones de dólares y eso nunca pasó. El blanqueo ayudó muchísimo a esta última parte, el segundo, llamémoslo el último cuatrimestre del año, y resultó muy beneficioso para el sector financiero. Pero ese fondo de inversión que va a poner 15, 20.000 millones de dólares, ojalá aparezca. Es Papá Noel viniendo con un montón de dinero. Ahora, Papá Noel en el mundo de las finanzas no existe. Existe gente que busca rentabilidad basada en expectativas racionales respecto al futuro. El FMI puede ser un símil Papá Noel que diga, mira, en el acuerdo anterior no te había dado 11.000 millones, no cumpliste las metas de reservas, pero el resto te estás mostrando muy bien, sobre todo en superávit fiscal. Veamos qué hacemos con el dólar blend, eliminámelo. Veamos qué hacemos con el tipo de cambio oficial. Te va a subir la brecha, entonces subiste el tipo de cambio oficial y esa será una discusión muy grande que está teniendo hoy el gobierno con el FMI para poder avanzar en un acuerdo. Falta monto, falta fecha, falta sobre todo condiciones, covenants, condiciones que le estén estableciendo a Argentina para poder arribar a ese acuerdo que ya no tiene que ser ni un stand-by ni nada, sino un acuerdo de facilidades extendidas, que incluso esos 11.000 millones pueden ser un primer pago de un monto hasta incluso mayor. Es más, Argentina con superávit podría estar haciendo un pago de deuda, cancelando deuda cara, para empezar tu roleo de deuda a tasa menor. Serán estrategias que Caputo debe tener analizadas muy bien y que el acuerdo con el fondo puede ser un punto inicial para poder realizar una estrategia mucho más interesante
gestión de pasivos para aliviar los pagos de Argentina en los próximos años y, por supuesto, con un mejor desenvolvimiento financiero, con una baja de tasas de interés y una baja de tasas en toda la economía argentina, crecer hacia adelante. Ese es el mundo, por supuesto, que todos desearíamos. Veremos qué sucede en la realidad. Acá se mete la política, los resultados electorales que habrá sobre la última parte de este año y que las expectativas jugarán fuerte sobre los activos en los mercados. El dólar, por lo pronto, en el día de ayer tuvo un desenvolvimiento hacia arriba. Estamos hablando de un dólar financiero que luego terminó con un valor de 1.163, 1.186, depende si hablamos del dólar link o el dólar MEP. Hubo una compra de dólares, igual ha habido una baja de reservas. Esto tiene que ver con, ya había filtrado el Tesoro dinero hacia afuera para el pago de los globales, pero por otro lado, necesidades para cubrir vencimientos. Igual hoy entra, hoy ya ha entrado dinero el propio viernes. Esto depende de la LIC también. El viernes ya había acreditaciones, ayer había acreditaciones, otras LIC todavía no han hecho acreditaciones. El dinero está entrando en las cuentas comitentes y ese dinero veremos cómo es destinado por parte de los inversores. Aquel que tenga un global, aunque sea con ley Nueva York, puede estar invirtiendo hoy en un bono de provincia de Buenos Aires, como siempre lo mostramos. Por lo pronto, y ahí ya vamos al mercado, el Merval en el día lunes 13 tuvo un ajuste más que significativo, superior al 5%. No podría decir una buena toma de ganancias, hablando del fin de semana con gente de los mercados. Hablamos de la necesidad, viernes ya, de una buena toma de ganancias. Esa toma de ganancias puede haber sido esto que se dio o será un cambio estructural del mercado. Uno nunca puede saberlo. Si vemos el verbal, técnicamente estaba a punto de caramelo para un ajuste. Es más, si tuviera un ajuste de una semana, sería muy bien considerado en el sentido de la posibilidad de poder invertir más barato en activos, para aquellos, por supuesto, que estén líquidos o que asuman un stop loss y vuelvan a recomprar más abajo. Pero uno no sabe si hoy el mercado va a subir el 5%, el 1%, o quedará neutral, o si irá con un ajuste mayor. Si vemos el verbal un poquito más abajo del valor actual, ya podemos estar hablando de que hay una especie de techo que se había formado en los últimos días, en la segunda parte de diciembre, que ahora puede actuar como piso. En términos técnicos, el indicador MAT, que siempre lo sigo, termina de quebrar el promedio de la señal y es el primer día, el de ayer, en donde se va a una posición de valor negativo, quebró sí en el estocástico el promedio de la señal y está en un paso intermedio, no está ni en la sobrecompra ni en la sobreventa. Cuando hemos visto situaciones como esta actual, otras veces ha habido una reversión, como podemos ver acá sobre final de agosto o incluso ya sobre mitad de septiembre en distintos momentos, ajustes y continuas evoluciones. Ahora, nunca hubo un ejemplo en los últimos meses de un solo día de MAT negativo, o sea que lo más reducido fue este episodio sobre las primeras semanas también de diciembre, primeros 15 días de diciembre que no fueron buenos, donde tuvimos 7 días de MAT negativo. Puede ser que ahora tengamos 3 días, 2 días, 7 días. Sería poco probable que sea un solo día. Ojalá que sea la primera vez, porque como vemos el gráfico nunca sucedió, que suceda esto. Si eso fuera así, rápidamente nos podríamos ir a una posición de sobreventa y justificaría más una recuperación del Merval. Si eso fuera de esa manera, no necesariamente que haya una baja muy pronunciada, nos podríamos estar manteniendo en este nivel del Merval durante un periodo de tiempo. Si no, si lo vemos en gráficos de evolución positiva y canales, tranquilamente podría tener una baja hasta promediando los 25, 26 mil. Nadie sabe exactamente qué va a pasar. Esto es análisis técnico, es leer la borra de café. O sea, podemos hacer todos los grafiquitos y niñitas que tengamos ganas de hacer, pero lo que importa son los fundamentos. Los fundamentos de la economía argentina es que esta se va a recuperar y crecer durante este año. Depende de la visión de cada uno, entre el 4 y el 5%, y sería lógico que empresas, por lo menos ganadoras en esta economía, tengan una valoración mayor a la que tiene ahora, porque hay empresas que siguen estando muy baratas y ahora vamos a ver un par de casos. Si vemos el verbal, es lo que marcaba recién, estos son los indicadores técnicos que justificarían un ajuste mayor. Acá estamos mostrando una línea que podría ser un soporte para el valor verbal, pero veremos si funciona o no como tal. Si no, tendría que irse a un valor menor, más cercano a los 25.000 puntos.
Hoy veremos qué es lo que sucede. Nadie hace un vaticinio, sino una descripción de lo que ve en un simple gráfico de precios de cierre, de valores de cierre en este indicador. Para acciones, Banco Macro, acción que nos encanta, ha tenido una suba que es inusitada, en el sentido de que hace en un momento de diciembre valía 9.000 pesos y se fue a valores cercanos a los 14.000, lo superó, llegando a casi los 15.000 en el intradiario. O sea que esta acción acumula con el ajuste que se dio a 12.700 en un mes de una suba del 25%, con un dólar que no ha tenido una evolución importante, por lo menos a valor del dólar MEP. Después lo que pasa en Blue es otra cosa, algún par de puntos que pueda subir. Son 5 años en un mes o 6 años de rentabilidad internacional. Una locura lo que hizo el Banco Macro. Había abandonado un canal ascendente, uno decía más de esto no va a subir, y formó justamente una duplicación del valor del canal ascendente. Llegó al máximo, técnicamente es lo que correspondía, y después tuvo un ajuste, y ayer terminó exactamente en el límite superior al canal ascendente que había abandonado una semana y algo antes. Hubo un aumento importante del volumen, este es un detalle no menor a considerar, o sea que mucha gente está materializando ganancias más que nada. No creo que alguien piense que el Banco Macro va a empezar a perder plata. Sí que ganó mucho dinero y que es la posibilidad, o ya lo hizo ayer, de materializar ganancias para volver a posicionarse si este ajuste lo lleva a valores más lógicos de 11 o 10.000 pesos para esta empresa. Esta empresa estuvo en un canal ascendente. Este es un gráfico de un año durante un año seguido. ¿Mm? Estamos hablando de ganancias siderales para esta empresa, 317% de rentabilidad a nivel anual. No es muy común a nivel mundial una rentabilidad de este tipo, llevándola a que el dólar no tuvo una evolución. Si lo vemos en términos financieros, dólar blue o el que quieran, tal que reduzcan demasía esta suba importantísimo de rentabilidad de esta empresa. Es una empresa de las más ganadoras que tuvo el mercado argentino. Otra, YPF. YPF se ha colocado en el límite superior de un canal ascendente de largo plazo. Es interesante para una toma de ganancias y justamente hizo esa toma de ganancias. En un canal mucho más de corto plazo puede tener una baja mayor para llegar al límite inferior. Ojalá lo haga. Nadie dice que no pueda revertir. Los indicadores, como en el de Merval replica bastante el Merval, podrían justificar un ajuste mayor, igual cuando ha ajustado el día lunes a un valor menor incluso del cierre, como llegando esta acción tuvo un valor mínimo que la ubicó, estoy buscando el mínimo de 53.150. Cuando llegó a esos valores hubo muchísimas compras, o sea, mucha gente quiere posicionarse en YPF. Y un valor ajustado a partir de una toma de ganancias de unos jugadores puede ser una buena oportunidad de compra para otros. Si uno dice empresa llena de anuncios a nivel de empresa local, en negocios, licuación, esto y lo otro, muy importante es la empresa YPF. Entonces, es lógico que esta empresa se valore, solo que la reducción de precios de los últimos días lo han llevado a tener una suba en el mes del 10%, a nivel anual 193. Por supuesto, no tuvo el desenvolvimiento del Banco Macro, pero tuvo un desenvolvimiento también superlativo. Ahora, vamos a empresas que no tuvieron estos comportamientos y que tienen un potencial de suba muy importante por sus fundamentos y las últimas decisiones que han tomado y que se han anunciado. Y ahí voy a una empresa, Panel General, por muchos no conocida seguramente, es Consultatio. Consultatio que pensemos en Constantini, un gran desarrollador argentino, empresario multifacético, dado otros negocios que tiene. Podemos decir el inventor de Nordelta, y ese negocio lo conocemos todos. Bueno, ha participado sábado pasado, estamos hablando hace 3 días atrás, en la subasta del campo del Entrevero, que pertenecía a Lázaro Báez, una ubicación estratégica en una zona cercana a Punta del Este.
que va a tener un destino. Ojo, se subastaba a 3,5 millones de dólares y fue comprado, según las fuentes, uno dice, lee 10,8 millones de dólares, en otros medios hablan más de 11 millones de dólares, por los gastos que se tuvo, y que piensa hacer un desarrollo vinculado con el polo a nivel internacional. Y ahí viene la asociación estratégica con Adolfo Cambiaso. Bien, es, hasta escrito, un reconocido político de talla internacional. Bueno, la realidad es que uno podría decir, bueno, ¿y esto hace evaluar tanto en la empresa? Estoy hablando del dinamismo de la empresa, de una empresa que al mismo tiempo desembarca en Montevideo, también anuncio de hace 5 días atrás, lo habían hecho en diciembre, están pidiendo la aprobación para el desarrollo que están haciendo, de 141 hectáreas en Carrasco, Montevideo. Si yo quiero elegir dentro de Montevideo un barrio de alto para adquisitivo, ese es Carrasco. Hay, por supuesto, muchos de desarrollos en otras zonas de Montevideo que tienen la posibilidad de recibir un montón de incentivos fiscales por parte del Estado uruguayo. Bueno, esto también lo tendría. Este desarrollo en Carrasco también lo tendría, ¿sí? Esto le da incentivos fiscales y la posibilidad de mayor rentabilidad al desarrollo. Entonces estoy hablando de que tienen hace mucho tiempo las garzas en la costa uruguaya sobre el este, pasando José Ignacio. Ahora adquieren este loteo en esta subasta con una proyección de recibir muchas inversiones que se le quieran sumar para esta propuesta de polo internacional, que lo podemos ver muy alejado, pero lo podemos ver muy cercano en términos de negocios que se pueden desarrollar, sobre todo por el espíritu empresarial que tiene Constantini, y por un lado vemos un desarrollo mucho más terrenal, pero a una escala importantísima, 141 hectáreas, para hacer todo un desarrollo urbanístico pegado a Carrasco. Zona de alto poder adquisitivo, y si uno pasa por Montevideo, está llena de plumas de construcción. O sea que Uruguay está en este momento con muchísima inversión que recibe por construcción, pero al mismo tiempo mucha gente quiere comprar propiedades en Uruguay. No estamos hablando de para venderle a los uruguayos, sino para gente de todo el mundo que reside en Uruguay, que va a residir en Uruguay o que invierte en Uruguay por la evaluación de los activos a futuro, por la estabilidad fiscal y por la posibilidad de obtener renta. Se combina todo para hacer un buen negocio. Consultatio, justamente, cerró al día de ayer a un valor de 2.690 pesos. Si uno ve su evolución en el último mes fue del 14%, pero el 9% en la última semana. Con una suba solamente en el año del 33%. O sea que es una empresa que tenía una acción realmente bastante estable, panel general, se ha ido a posiciones de sobrecompra y el MAT está en el máximo de indicador. Ayer tuvo una baja de volumen con posibilidad de ajuste, pero sí, había superado su límite superior del canal ascendente. Está formando, y esto es lo que estoy marcando acá, una cuña. Esta cuña puede ser una cuña ascendente. Podemos ver que golpea este límite y si lo llega a quebrar, puede tener otro valor hacia arriba. Es una empresa que, pensando en los fundamentos, uno pudiera elegir para posicionarse midiendo el largo plazo, no para comprarla ahora a 2.700 y venderla a 2.800. No lo veo en ese sentido, por lo menos a nivel personal, por supuesto, cuando tomo su decisión, sino mirando a largo plazo. Y mirando a largo plazo, si uno viera también la evolución, ya 2 o 3 años una empresa valía 100 pesos. Sea, una empresa se ha evaluado muchísimo, panel general, poco interesante para que ellos manejen mucho volumen, pero en términos de fundamentos y evaluación a futuro, es una empresa que podría invertir. Es como si dijera Coca-Cola cuando uno habla de Estados Unidos. Solamente que ahí estoy hablando de un monstruo internacional, con una renta anual, en pago de dividendos, etcétera. Acá estoy pensando en confiar en un equipo inversor. Uno piensa en Constantini, pero seguramente todos los técnicos que lo acompañan y que permiten tomar estas decisiones que estratégicamente son muy importantes y en términos de desarrollo inmobiliario creo que es líder a nivel por lo menos de la región. Bien, respecto a renta fija, y no es un video tanto para eso, marco el BA37 sobre el cual hablamos en todos los videos,
que ha tenido un ajuste el día de ayer que fue bastante interesante porque empezó en 8,43, tuvo un ajuste hasta 8,19 y realmente al final del día este valor fue largamente superado. Este es del intradiario, durante el día había hecho este gráfico en medio de la operatoria. En esta posición estaba quebrando lo que era un canal ascendente. Realmente la empresa después se fue a 82.800, o sea, 828, 824, por ahí. Quien haya comprado en un valor bajo, está bien, todo depende de los costos de transacción, pero pudo tener ganancias. Y si no, y si confían en que esto puede tener un ajuste mayor por ser provincia de Buenos Aires, hay que recordar que es ley Nueva York. Bueno, puedo estar pensando en que puede tener un ajuste mayor en medio de un ajuste de esta semana de los activos argentinos, si es que se da, y ahí puedo estar comprando a un precio barato un activo que puede estar dándome con un valor menor, un 15% de TIR. Ley Nueva York es un activo de más rentabilidad que me puedo estar comprando en el mercado argentino, confiando en que me pague, combinado con una E38, un Global 38 o 41, en los flujos voy a tener trimestralmente pagos, así como ahora me pagan los AL y el BD, este bonito me va a estar pagando dentro de unos meses, entonces voy a tener un calendario de pagos con pagos en dólares cada 3 meses aproximadamente. La curva C, de la cual hablé en un momento al comienzo del video, vemos cómo se aplanó mucho más la curva y las rentabilidades que quedaron por encima de la línea están superando mínimamente el 7%. Ya el TX26 al día de ayer estaba en el 7,1%. Lo hemos visto hace 2 semanas o tres en el 9,8%. O sea que los precios han subido, sí. TX26 se fue al 17,50, 54 cuando estaba en 16,40, 16,70, o sea, ha tenido una suba más que importante en las últimas semanas que lo llevó a esta baja de la tira implícita de este bono. ¿Qué es lo que pasa? Si pienso en menos estabilidad, en menos inflación, estos bonos van a pagar menos de ser, la rentabilidad esperada va a ser menor a futuro, salvo que tenga un ajuste importante en los precios. Uno ya los bonos ser los ve un poquito caros en términos de rentabilidad y sobre todo de costo de oportunidad de posicionar mi dinero en esto. Ni hablar, por ejemplo, de las ON que siguen dando rentabilidades del 2, 3, 4%, no existen en términos de rentabilidad. ¿Sí? Hay que tener mucha consideración de la posibilidad de un ajuste en el mercado que eleve las rentabilidades, que parte del mercado no vea ya tan interesante invertir a un 7% más de inflación en un activo argentino en pesos. Por eso es que uno puede estar, tiene que tener bastante gimnasia, tiempo sobre todo, y tiempo de análisis para poder pensar en rebalanceos de carteras con vistas a aprovechar oportunidades. La liquidez no es mala consejera muchas veces. Hay veces que uno tiene liquidez y tiene mensajes de qué hacemos con la liquidez, qué hacemos esto y lo otro. Y hay veces que hay que esperar, por ejemplo, días de ajuste, como ayer para comprar. Si quería comprarme Banco Macro en una caída del 7,5%. ¿Mm? Mientras hago caución, hago fondo de ahorro, depende de la liquidez en que esté. Si es en un banco, tengo muchos fondos de ahorro para invertir. Tengo activos que tengan pocas posibilidades de movimiento, sea hacia arriba o hacia abajo, pero me permiten ajustar, mejor dicho, esperar para poder, en medio de un ajuste, posicionarme en otros activos. ¿Sí? La semana esta que comienza, y que estamos ya, mejor dicho, estamos día martes, es una semana de incertidumbre, de mucha volatilidad y que puede ser una semana de muchas oportunidades. Por lo menos esa es la visión que uno tiene. Mi nombre es Santiago Tamus. Cualquier tipo de consideración respecto al video, bienvenida sea. Puede ser por debajo de este video en YouTube o en la red social donde estés viendo, por medio de email a santiagotamus@gmail.com o en la página web de consultorfinanciero.com.ar y ahí quedan todos los datos para poder responder. Mientras tanto, tratemos de hacer buenos negocios. La paciencia es fundamental en el mercado financiero. La falta de paciencia se paga con pérdidas o pérdidas de renta.